siquiera quiso entrar al estudio No, él por estaba cuestiones sí. diferentes. Sí, sí, Morales, él estaba Total. ahí afectado de todas maneras, dijo, no, esto no puede ser posible. Pero ya estamos aquí y en este tema sí está muy presente y está también presente una persona que se ha preocupado por entender qué pasa al interior de las cárceles, qué pasa al interior de las mujeres, cuál es esa historia que se teje alrededor de una condena, de una situación, de una pena en un centro carcelario. ¿Cuáles son las historias? ¿Qué es lo que pasa ahí y por qué dedicarse a estos temas? Meli, ¿quién está aquí con nosotros? Pues bueno, Rodri, yo tengo aquí en mis manos uno de sus últimos libros, De víctima a victimaria, Sandra Constanza Gutiérrez. Y yo quiero leerles un poquito de su trayectoria y de todo lo que ella ha hecho. Ella es especialista en gerencia de ventas y banca empresarial. También es magíster en derechos humanos y cultura de paz. Nuestra invitada, Sandra Constanza, ha dejado una huella indeleble en el ámbito de la reforma penitenciaria en nuestro país, en Colombia y en otros países en América Latina. Ella, con colaboración con su esposo Diego Velasco y su socio Ricardo de la Parra, lideró el innovador proyecto de eliminación de dinero en efectivo en los penales colombianos. Este que ha sido un paso crítico hacia la modernización y la seguridad en el sistema carcelario. También es conferencista, inspiradora y es asesora experta en todos estos proyectos educativos carcelarios. Sandra, qué placer tenerte hoy acá. Bienvenida a Salió el Sol. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Sandra, hablemos un poco. Cuéntanos cómo empieza esta necesidad de querer contar también todo lo que viven estas mujeres que están detrás de las rejas. Bueno, nosotros a través de la empresa privada presentamos una iniciativa al Estado peruano donde bloqueábamos la señal de los celulares dentro de los penales y dejando digamos, una posibilidad para evitar la extorsión y para evitar, digamos, las mafias que se generan a través de la venta de celulares y de minutos dentro de los penales. Cuando nosotros logramos sacar el contrato en el Perú adelante, nuestros clientes se nos volvieron los privados de la libertad porque son ellos los que se comunican a través de los teléfonos públicos seguros. Son teléfonos públicos seguros donde pues no pueden llamar a extorsionar y pues ellos tienen derecho a comunicarse porque la comunicación es un derecho que no se pierde cuando se pierde la libertad. No vamos a tener celulares porque está bloqueada la señal, pero sí tenemos teléfonos públicos. A través de los teléfonos públicos la empresa se dio cuenta que podíamos hacer un montón de cosas para ellos, como líneas de call center de apoyo psicológico, de primeros auxilios psicológicos, líneas de mensajes de esperanza, y nos dimos cuenta que es una población vulnerable que tiene muchísimas dificultades y empezamos a crear un programa social que se llama Libertad en mi prisión. Libertad en mi prisión funciona en 33 penales del Perú y en un penal en Colombia ahorita, que es el penal de Jamundí. Libertad en mi prisión es un programa social que tiene como propósito reinsertar y apoyar y acompañar a los privados de la libertad en su proceso de pérdida de libertad y de reinserción a la sociedad. Tú mencionas aquí algo muy bonito y es que tú partes y haces parte de este programa porque tienes la firme convicción de que todas las personas merecemos una segunda oportunidad. Así es, todas las personas nos equivocamos. Para entrar a los penales no se necesita sino estar libre. O sea, cualquier persona puede pasar por una dificultad de pérdida de libertad. En los penales encontramos gente valiosa, maravillosa, en realidad que necesita una segunda oportunidad para poder seguir adelante. En los penales encontramos personas que tienen pasados dolorosísimos y tristísimos, en donde el único camino seguramente era poder terminar en un penal. Pero hay unas situaciones en las que mucha gente tiene cierta restricción, prevención y hasta discriminación de esta situación. Hemos entendido siempre que estar en una cárcel, Ever, Meli, es porque hay una consecuencia frente a una mala acción y que hay que pagar y redimirse frente a la sociedad. Pero también es cierto que hemos visto que muchas personas a veces están injustamente ahí.
que el sistema penitenciario, el sistema judicial a veces no es el mejor, no está al 100% y no cubre todos los aspectos. Pero sí hay cierta prevención frente a esos escenarios. Si tú me dices a mí, vamos a la cárcel a saludar a unas personas que están recluidas y privadas de la libertad, ¿será que todo el mundo te dice, sí, vamos de una? ¿O hay cierta prevención? Yo creo, Weber, que aquí el tema es un poco más de conciencia social, pero también será de perdón, será de darle esa segunda oportunidad a quienes tampoco conocemos, no nos han hecho un daño, pero sí sentimos que han lesionado a alguna persona o algún sentimiento. Claro, Rodri, mira qué interesante y Sandra, espectacular ese enfoque que ustedes tienen, porque hay una estadística que determina que el 65% de las personas que están privadas de la libertad tenían buenas intenciones, pero tomaron malas decisiones y terminaron en el lugar incorrecto, con la relación incorrecta o con la emoción incorrecta, que los llevó a tomar una mala decisión o un impulso equivocado. Y cuando tú te sientas a hablar con una persona privada de la libertad, en el 65% de los casos te dice, no sé qué me pasó, no era mi intención, no sé por qué lo hice. Y ahí es donde se establece ese fundamento de resocialización que tanto necesita esta población. Sí, así es. En general en Latinoamérica y en el mundo, yo creo, creemos que los problemas sociales o los problemas y las dificultades se eliminan metiendo a la gente a la cárcel. Y así no es. Yo pienso que este es un problema, como tú dijiste, social. Nosotros creamos delincuentes y luego los encerramos, ¿sí? En la cárcel hay muchas personas con toda la falta de apoyo, como dije antes, con unos pasados de abusos, de agresiones, de violencia, en donde no estuvo nadie apoyando, en donde no estuvo nadie acompañando y terminan en un penal. Y la solución no es esa, ¿sí? Ellos necesitan una segunda oportunidad, ellos necesitan que volvamos a creer y a confiar en que sí se puede cambiar, porque yo he visto que se puede cambiar. Y creer que este es un problema de todos, no de ellos, no de como usted hizo un error, entonces ahora pague la condena porque uno es culpable y tiene que reconocer sus errores y las consecuencias de ellos, sino que no, esto es un problema que nos atañe a todos. Y lo que decía Rodrigo, la gente no quiere ir a los penales. Si nosotros tenemos una fundación para niños abandonados, niños pobres, enfermos de SIDA, ancianos, conseguimos personas. Pero vamos a los penales a sonreír, a abrazar, a dar esperanza, a decirles que si es posible cambiar, es muy difícil conseguir. Claro que sí, pero sabes que mucha de la restricción que hay, Meli, para ingresar a los penales, porque también trabajamos mucho ese enfoque, son los procesos para ingresar a la institución penitenciaria. Es decir, el tema de las filas, las requisas, los trámites, eso es lo que hace que mucha gente se resista a hacerlo. Pero déjame preguntarte algo, Sandra, ¿esa es la base del enfoque de víctima-victimaria? ¿Cómo las personas han sido víctimas de una condición social y terminan convirtiéndose en victimarias por causa de esa misma condición? Porque eso es el ciclo de la victimización, que determina que una persona que ha sido víctima inconscientemente opera como victimaria y se justifica en lo que sintió como víctima. Por eso una persona lastimada lastima, una persona herida hiere, una persona rechazada rechaza, Meli. Así es. Es el círculo de la violencia que vemos en el libro. El libro tiene 4 historias hermosísimas de 4 mujeres, 2 condenadas a cadena perpetua en el Perú por conflicto armado y 2 de las FARC en Colombia, en donde se muestra cómo fue su niñez, cómo crecieron, en qué entorno vivieron, cómo terminaron tomando la decisión de las armas y ahora cómo están en la cárcel, vuelven a ser víctimas del sistema penitenciario y el círculo se vuelve y se repite. Wow. Entonces, primero somos víctimas, luego nos volvemos victimarios y luego volvemos a ser víctimas. Sandra, cuando tú tienes la oportunidad de encontrarte con ellas, de hablarles desde el corazón y de poder, digamos, desnudar como su alma, su mente y que ellas te cuenten toda esa historia, ¿qué te dicen? Si están dispuestas a volver a empezar, a perdonar, a sanar, a tener una vida diferente. Bueno, las 2 que están condenadas a cadena perpetua no dejan de soñar con su libertad.
ya tienen una casi 80 años, 74, 75 años, las condenadas a cadena perpetua en el Perú, no dejan de soñar con su libertad y lo más hermoso es que ellas dentro de su prisión encontraron un lugar de paz en donde hacen cuadros, artesanías, pintan y ya qué, o sea, ya les toca aprender a vivir dentro de su condena y no encarcelarse más de lo que ya están. Yo les digo a ellas, no se encarcelen estando encarceladas. Bueno. Aquí se puede encontrar libertad. Yo hace un poquito de abogado al diablo también desde la otra perspectiva, ¿verdad? Estamos hablando muy positivo de una persona que está condenada por diferentes acciones. Pero los que están afuera y son las víctimas de esa persona, también ¿cuál ha sido? ¿No te has encontrado con esa posición como, venga, pues usted cómo va a ayudarles, cómo va a apoyarlas y mire lo que nos hicieron? Esa persona estuvo, por ejemplo, hablemos del tema del caso del armado con grupos al margen de la ley. Esa persona secuestró, mató a mi familia, hizo, deshizo, y usted ahora le está apoyando y le está dando una oportunidad cuando es que no se merece nada, acabó con mi vida. Todo lo que se puede tejer alrededor de esta historia y que es la verdad. Es muy difícil de entender, pues sí es la verdad. Y hay una persona que, tú nos dices ahora, puede tener 70 y pico años. Claro, y uno ve esa situación. Yo he estado en visitas a diferentes cárceles en Colombia y he podido ver eso. Claro, hay un arrepentimiento, hay una situación, pero ¿cómo llegar a eso? ¿Será que ese arrepentimiento si es genuino? ¿Si pasa? ¿Si existe? Mira, yo todo el tiempo me encuentro con personas que piensan como tú, que dicen lo No, que no, tú no estás es una diciendo. posición mía, te estoy dando como una generalidad para que Exacto. entendamos las ambas posiciones. Sí, o sea, de esa posición es todo el tiempo, o sea, como ellos están cumpliendo una pena por algo que hicieron Sí. a la sociedad. Ok. Yo considero, trabajando en penales por tantos años, que hay personas que no deben salir en libertad porque nos hacen daño a la sociedad. Pero lo que a mí me interesa es estudiar por qué razón tomaron esas decisiones que los llevan a hacer daño a la sociedad y luego a estar privados de la libertad. Cuando tú estudias eso, te das cuenta que hay una cantidad de sufrimiento en las personas que son victimarias. O sea, tú ya dejas de ver el delito, sino empiezas a ver el corazón de la persona. Ya no lo ves como ese adulto que está condenado, sino como ese niño que no tuvo a nadie y que nadie lo protegió y que estuvo solo y que la vida lo llevó a ser un delincuente. Ya no lo ves como un grupo, sino como un corazón que necesita restauración. Cuando tú piensas así, no ves el grande, sino el niño que sufrió, el niño abandonado, pues ya digamos que el esquema cambia. Exactamente, pero mira qué interesante tu planteamiento, Sandra, y el tuyo, Rodrigo, porque es lo que realmente todos nosotros identificamos y establecemos. El entender la causa del victimario nos permite ser compasivos y dar una puerta de oportunidad, pero eso no lo exime de la responsabilidad. Así es. Es decir, por ejemplo, un padre que golpea o lastima, del trasfondo fue un niño que vio a su padre golpear y lastimar, pero eso no lo exime de la responsabilidad de lastimar a su familia, pero sí nos permite a nosotros abrir un marco de oportunidad, pero la oportunidad para traer libertad, Rodri, no está en un proceso simplemente social, sino en un cambio de mentalidad, porque hay personas que están encarceladas y no están en la cárcel. Eso es cierto. Así es. Muy cierto. Siento yo que es un tema bien difícil, bien complejo. Ambas posiciones son demasiado válidas. Claro. Tratar de entender lo que viven estas personas estando en la cárcel después de tantos años. La pregunta que yo te hacía es porque a veces cuestionamos a las personas, no que están dentro de las cárceles, sino a las personas que tenemos cercas y les decimos, te voy a poner un ejemplo muy claro, en el amor. La persona que se equivoca una vez, nosotros decimos, no, eso se va a volver a equivocar, se equivoca dos, se equivoca tres, el que te la hace una, te la repite 1000 veces. Entonces siento que solemos pensar así para muchas cosas, no solamente para estos temas, digamos, de lo que viven las personas que están dentro de la cárcel. Pero me gusta mucho todo el planteamiento que tú haces y más allá, ese poder de ayuda, de decir como también un mensaje de Dios y de paz y de esperanza a esas personas que quizás ven perdido su tiempo, sus días y que no encuentran otra salida. Para las personas, Sandra, que quieran conocer un poco más, que se quieran leer tu libro, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar a ti en redes sociales? Estamos en la página Libertad en mi prisión, www.libertadenmiprisión.com
libertademiprisión.org. Estamos en Instagram y como Libertad en mi prisión y como Sandra Guticol. Y estamos vendiendo el libro en la página web y también vamos a venderlo en una librería aquí en Bogotá, pero después ya les damos esa información. Y me encanta esa frase, libertad en mi prisión. Y siento que va para todo. Total. Para todo lo que vivimos nosotros a diario, para el amor, para el trabajo, tantas veces que nos sentimos encarcelados estando totalmente libres. Qué bonita frase y en verdad, Sandra, mil gracias por contarnos a través de este libro 4 historias tan maravillosas de personas y de mujeres que en este momento están viviendo una historia que no es para nada fácil. Gracias Sandra, a ustedes. pues siempre desde hace muchos años conozco este proyecto y es una labor titánica, no es nada fácil. Tienes tantos adeptos como contradictores y seguramente serán muchos más los adeptos con el proceso y el desarrollo de lo que estás haciendo, de llegarle a impactar a personas que son reacias a dar segundas oportunidades y no solamente en un proceso carcelario, sino dar segundas oportunidades en lo que decía Meli, esto nos toca a todos. Yo la conclusión que dejo es que en el perdón comienza la libertad. Total. Si nosotros no aprendemos a perdonar en lo pequeño y en lo grande, en lo simple y en lo cotidiano, como en lo grande, difícilmente encontramos la libertad verdadera en nuestro corazón y podemos llevar libertad a los demás. Y es una invitación a tener misericordia por los privados de la libertad, porque de verdad que la necesitan para construir un mundo de paz. Así es. Y mira algo bien importante, Sandra. Las cárceles condenan las acciones, pero no a las personas. Así es. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y qué bonito poderle dar a las personas siempre una segunda oportunidad. A ese papá, a esa mamá que ha estado encarcelado en la amargura, en el rechazo, en el abandono. Si tú entiendes cómo fue como hijo y cuál fue la vida que su papá le dio, vas a poder entender que se merece una oportunidad. Esa esposa que es cantaletosa, amargada, si tú miras todo lo que ella ha sufrido desde niña, quizás vas a entender que ella merece una oportunidad. Y qué bueno juzgar las acciones, pero no juzgar a las personas. Las personas merecemos una segunda oportunidad. Qué bonito, Sandra. Bueno, y ya los invito a que compren nuestro libro, a que lo lean, a que vean nuestras obras de arte. Yo tengo muchas obras de arte pintadas por personas privadas de la libertad, murales, cuadros que van a encontrar en nuestra página web y en nuestras redes sociales para que sigan apoyando esta labor tan bonita. Y si compramos que esos cuadros, esos libros y todas estas obras de arte, ¿qué pasa? ¿A dónde va eso? Va a seguir apoyando, va al programa social, para Qué bueno. seguir apoyando y seguir llevando más educación, más arte, más deporte y más de todo lo que se necesita dentro de los penales. Círculo positivo de acción. Espectacular, espectacular, espectacular. La verdad, siento que nos has dejado un mensaje muy bonito, no solamente para entender esa posición de las personas que están en la cárcel, sino para nosotros también autocuestionarnos y poder encontrar esa libertad en nuestras mismas prisiones. Sandra, mil gracias por estar hoy aquí con Gracias a nosotros. ustedes. Y para ustedes, como estamos hablando de segundas oportunidades, todavía tenemos tiempo de cambiar nuestra vida alimentaria, de ponernos juiciosos con el gimnasio, de darle una segunda oportunidad a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Yo no entiendo el comentario porque a nosotros, o sea, tú consideras, Meli, nos estás viendo que necesitamos una segunda oportunidad. Sandra, ¿tú crees que necesitamos una segunda oportunidad de hacer ejercicio? Sí, considero. Sí, considero. Muchas gracias, Sandrita, muchas gracias. Sandrita, gracias por haber venido de todas maneras. Esto es de libre albedrío, si ellos consideran o no. Pero si usted sí quiere darse una segunda oportunidad, quiere cambiar de pronto todos esos hábitos alimenticios y le gusta también hacer deporte y quiere empezarlo en este año nuevo, le tenemos esta nota de Atlético, nuestra querida Joana Ardila. Estás preso en ese.